Hay misterios que, por más que pasen los años, no dejan de fascinarnos, y el del Paso Dyatlov es, sin duda, uno de ellos. Estamos en los Montes Urales, en plena Guerra Fría, y tenemos una historia con todos los ingredientes para convertirse en leyenda: 9 muertes, pistas que no tienen ningún sentido y un montón de teorías. Hoy vamos a meternos de lleno en este enigma, a ver qué pasó de verdad y, sobre todo, a descubrir la explicación científica que, décadas después, parece haber resuelto por fin esta increíble tragedia. Pero ojo, porque esta historia no empieza con el viaje, no. Empieza semanas más tarde, con un descubrimiento absolutamente espeluznante en una ladera perdida de la mano de Dios. Un lugar que los lugareños, el pueblo Mansi, llamaban Kolach Shahel, que significa nada más y nada menos que la montaña de los muertos. Un nombre que, como vamos a ver, fue terriblemente profético. Venga, vamos a poner las fechas sobre la mesa para situarnos bien. Enero de 1959, 9 excursionistas, gente con mucha experiencia, inician su ruta. El 1 de febrero montan el que sería su último campamento. Pasa el tiempo, no se sabe nada de ellos, y a finales de ese mismo mes un equipo de búsqueda encuentra la tienda. Pero está vacía, abandonada. Y lo peor viene después. Entre febrero y mayo van encontrando los cuerpos de los 9, esparcidos por la ladera. Y aquí es donde empieza el verdadero misterio, la gran pregunta, la que ha vuelto loca a la gente durante más de 60 años. ¿Qué demonios pudo pasar para que 9 expertos en supervivencia salieran corriendo de su tienda, su único refugio, en plena noche, a temperaturas bajo cero, hacia una muerte segura? Es que, claro, lo que se encontraron los equipos de rescate no tenía ni pies ni cabeza. Fijaos, la tienda estaba rajada, sí, pero desde dentro, como si hubieran querido escapar a toda prisa. Los cuerpos descalzos o en calcetines con un frío que pelaba. Luego, 3 de ellos tenían unas lesiones internas brutales, cráneos y costillas destrozados, pero sin una sola herida por fuera. A esto le sumamos que a un cuerpo le faltaba la lengua, a otros los ojos y la guinda del pastel. Algunas prendas de ropa tenían algo de radiactividad, un auténtico rompecabezas. Bueno, con un panorama así que esperábamos, se montó un circo de teorías de todo tipo, claro. Desde que si les atacó el Yeti hasta conspiraciones del ejército soviético, se dijo de todo. Así que venga, vamos a meternos en este lío y a intentar separar el grano de la paja. La primera teoría, la más de película por supuesto, fue la del ataque de alguna criatura. Se habló del Yeti, el abominable hombre de las nieves. Pero, a ver, la realidad es que no cuadraba nada. No se encontró ni una sola huella de animal en kilómetros a la redonda, y esas lesiones internas tan bestias no correspondían al ataque de ningún depredador que conozcamos. Vale, descartado el Yeti. ¿Y si fueron los indígenas de la zona, los Mansi? Pues tampoco. Primero porque los cuerpos no tenían ni un solo rasguño de defensa, nada que indicara una pelea. Y segundo porque los Mansi eran un pueblo pacífico que de hecho ayudó un montón en la búsqueda. Así que esta teoría se cayó por su propio peso. Y con esto llegamos a la que ha sido durante décadas la teoría estrella, una prueba militar soviética que salió mal. Y esta, la verdad, es que tenía su lógica. Había gente de la zona que juraba haber visto unas esferas naranjas muy raras en el cielo por esas noches. Si a eso le sumas la ropa con radiación, pues blanco y en botella. La pregunta era clara: ¿se toparon estos chicos con un experimento secreto en plena Guerra Fría? Pero, ¿qué pasa? Que cuando te pones a analizarlo en frío, la teoría del ejército también hace aguas. A ver, ¿dónde estaban los cráteres de la explosión? ¿Y la metralla? No había nada de eso. La radiación, sí, existía, pero eran niveles bajísimos, para nada letales. Y lo de las esferas naranjas, pues nunca se pudo conectar de forma directa con lo que pasó. Y lo más importante, no hay ni un solo papel, ni un documento oficial que diga que allí hubo una prueba militar esa noche. Así que volvíamos a la casilla de salida. Y cuando todo parecía un callejón sin salida, después de décadas de darle vueltas a lo mismo, llegó la ciencia. Y con ella, una explicación. Una sola teoría que no necesitaba ni yetis, ni espías, ni armas secretas. Solo la naturaleza. Y lo increíble es que esta teoría encajaba cada una de las piezas del puzzle, una por una. La clave de todo esto tiene un nombre un poco técnico, pero es fácil de entender: avalancha de placa retardada. A ver, no es la típica avalancha de nieve suelta que vemos en las películas. Imaginaos un bloque enorme, compacto y pesado de nieve que se rompe y se desliza de golpe sobre una capa de nieve más débil que hay debajo. Y aquí viene lo importante, por eso se llama retardada. Puede pasar horas después de que algo o alguien haya debilitado esa zona. Los científicos reconstruyeron lo que tuvo que pasar, y es una cadena de acontecimientos con una lógica aplastante. Primero, los excursionistas cavan en la ladera para montar la tienda y protegerse del viento. Sin saberlo, acaban de crear una grieta, un punto débil en la estructura de la nieve. Segundo, durante toda la noche, un viento helado y muy fuerte, un viento catabático, va acumulando más y más nieve justo encima de esa zona debilitada. Y tercero, ¿qué pasa?
que horas después la tensión es insoportable, la placa de nieve se rompe y ¡zas! Un bloque de varias toneladas cae de golpe sobre la tienda mientras duerme. Y para que nos hagamos una idea de la fuerza de ese impacto, las simulaciones que se hicieron, usando datos de pruebas de choque de coches, calcularon que fue como si les cayera encima un todoterreno pequeño, una fuerza brutal capaz de reventarles el pecho y el cráneo, pero sin llegar a romper la piel. Y ahí estaba, la explicación a esas heridas internas terribles sin un solo rasguño por fuera. Claro, aquí la pregunta es, bueno, ¿y si fue una avalancha, por qué los equipos de rescate no vieron nada? Pues por una razón muy sencilla. Este tipo de alud, uno pequeño y compacto, en un sitio con tanto viento y nevadas, no deja casi rastro. El propio tiempo se encargó de borrar las huellas en cuestión de horas, mucho antes de que llegara el primer equipo de búsqueda. Así que ya lo tenemos, un solo evento, una avalancha pequeña y tardía es el detonante. Y a partir de ahí se produce un efecto dominó, una cascada de acontecimientos terribles que, de repente, da una explicación lógica y racional a todas esas pistas que parecían sacadas de una película de terror. ¿Que por qué rajaron la tienda desde dentro? Pues porque era la única forma de salir de ahí antes de morir aplastados. ¿Y la ropa? ¿Por qué estaban casi desnudos? Se llama desvestimiento paradójico, un síntoma terrible de la hipotermia severa. Justo antes de morir congelado, el cuerpo siente una oleada de calor y la persona se desnuda. Los ojos y la lengua que faltaban, obra de los animales y de la propia descomposición en el agua. ¿Y la radiación? ¿Qué? Pues resulta que uno de ellos había trabajado en una planta nuclear y su ropa tenía una contaminación mínima, totalmente inofensiva. Y de repente la historia da un vuelco. Ya no es un cuento de terror con monstruos y conspiraciones. Se convierte en algo mucho más real y desgarrador, una tragedia humana. Lo que hizo ese grupo no fue un acto de pánico irracional, fue una lucha heroica y desesperada por sobrevivir. Heridos, en plena oscuridad, a 30 grados bajo cero, intentaron lo imposible. Y de hecho, esta no es una teoría más. La propia Fiscalía rusa reabrió el caso oficialmente en 2019. ¿Y a qué conclusión llegó? Pues a la misma. Su informe final fue clarísimo. Las pruebas más sólidas apuntan a una avalancha y a la fuerza simplemente de la naturaleza. Entonces, si tenemos una explicación científica tan sólida, ¿por qué esta historia nos sigue obsesionando? Pues seguramente porque la leyenda tuvo el terreno perfecto para crecer. El secretismo de la Unión Soviética, una primera investigación llena de errores y sobre todo una serie de pistas tan raras que parecen hechas a medida para crear un mito. Al final, todo esto nos deja con una última reflexión. Una sobre esa línea tan fina que a veces separa los hechos de la leyenda y sobre lo mucho que nos gustan las buenas historias, las que se salen de lo normal. Y nos deja con una pregunta en el aire. ¿Es una explicación lógica, por muy científica y racional que sea, suficiente para acabar con el poder de un buen misterio?